Buenas tardes. Esta es nuestra primera sesión del seminario. Y bueno, pues dado que iniciamos, ya nos conocimos, ya estamos iniciando los primeros temas. Y bueno, pues el primer tema es saber qué es la competencia. Y entonces es el tema que abordaré en esta primera sesión porque creo que es básico para cualquier comprensión que queramos hacer de la competencia en un proceso de aprendizaje. También más adelante reflexionaremos sobre algunas preguntas acerca de qué teorías están detrás de los conceptos de competencia. Teorías del aprendizaje, teorías de cómo pensamos, esto es, cognitivas, teorías de la habilidad, de la percepción, muchas teorías que están detrás de la competencia. La competencia solo es una expresión, es una forma de, algún autor lo maneja como una posibilidad y cuando lo hacemos real es el desempeño. De tal manera que tenemos que tener muy claro qué es competencia y qué enfoque de competencias vamos a utilizar. Bien. El mundo globalizado, que ahora se utiliza mucho, nos habla de que todos debemos de tener algunas competencias que son generales o las transversales, les llaman también. Las competencias, alguna vez hace algunos años se me ocurrió un término para hablar de estas competencias que todos debemos de tener, que son las que se han globalizado, que es permear. Cuando nosotros ponemos en una esponja, ponemos agua arriba, tarda un poquito en pasar hacia la esponja. Ese proceso que en esta analogía estoy usando, ese es como permea una competencia transversal. Esto es, la que nos permite hacer muchas cosas. Nuestra esponja es todo ese proceso de aprendizaje y hay algunas competencias que son transversales. Eso es lo que nos requiere el mundo globalizado. Cuando se dieron cuenta que estas competencias eran iguales en todos los culturas, entonces se empezó a hablar de globalización, información, la lengua, una lengua extranjera. De hecho, en Europa hay un marco para todas las lenguas extranjeras, independientemente de la lengua, todas tienen que cubrir ciertos niveles de desempeño. Bien, esto nos lleva, porque en este seminario nos compete la educación básica. ¿Cuáles son esas competencias transversales de la educación básica? Bueno, ya las iremos viendo a partir de la siguiente sesión, que son las competencias docentes y cómo manejar las 5 competencias transversales que tiene nuestro marco curricular y el plan de estudios. Pero hoy vamos a ver qué es competencia. Tengo la mala costumbre de coleccionar definiciones y quiero decirles que voy en la 420 de competencias. Les he puesto en esta presentación algunas, las más representativas, para reflexionar un poquito sobre lo que es las competencias o la definición de competencia. Bueno, la competencia en primera instancia tiene 3 cosas que son los postulados de la UNESCO, que de pronto encontramos autores que se los hacen propios, pero los postulados de la UNESCO son el saber hacer y el saber ser. Hace poco se complementó con el saber estar. Esto es, que a partir del saber ser y del saber hacer, logramos saber estar en un lugar. Y estos postulados de la UNESCO se han llevado como los principios que están regulando todos los procesos de competencia en los procesos ya sea educativos o escolares o laborales o empresariales, etc. Bien, entonces estos tres postulados van a estar presentes en todas las definiciones de una o de otra manera. Bien, ¿cuándo surge la noción de competencia? En el mundo surge por los años 70.
Los años 70 tuvieron muchos cambios sociales, venían de un gran cambio social, cambios musicales, cambios de muchos tipos, y los años 70 empiezan con esa primera noción de competencia, pero era ligada siempre al trabajo, estaba siempre ligada al trabajo, no estaba ligada todavía a procesos escolares, era solamente a cuestiones laborales. Para los 80 se empiezan a formar los sistemas, empiezan a ver que requieren cierta sistematización las competencias y que se pueden aplicar a los sistemas laborales. Y entonces, bueno, Inglaterra es el que tiene todo su sistema laboral a partir de competencias. Nosotros, si fuéramos en este momento a Inglaterra y quisiéramos desarrollar un trabajo como docentes, tendríamos que cubrir no solo los estudios escolarizados que debemos de tener, sino una serie de certificaciones en competencias, si no, no es uno contratado. En el caso aquí tenemos la educación básica, es una gran gama que empieza en la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria. Tiene certificaciones totalmente diferentes en este país. Hay otros países que sus sistemas los tienen menos integrales, pero que están trabajando hacia esos procesos de sistematización, pero estamos hablando que empezaron en los 80. Esto es, llevamos más de 30 años trabajando en este asunto. ¿Cuándo empiezan a germinar los procesos de competencia para los procesos educativos? Hasta los años 90. Es cuando empiezan algunos sistemas educativos y es el boom de lo que se llamó la vinculación escuela-industria. Esto es, tenían las competencias laborales o lo que requerían las empresas o las organizaciones y necesitaban que las escuelas formaran para esas competencias, de tal manera que se empieza a hacer esta vinculación entre lo que es la competencia laboral y lo que es la competencia educativa o en el ámbito educativo. Bien, en México también se empieza a hablar de competencias en los 70. Por ahí hay un texto ya casi olvidado por la revisión escolarizada, que no me acuerdo del nombre completo, pero se llama Salvador, el autor, y tiene un apellido que no recuerdo, pero él es el primero que habla en un prólogo sobre competencias. Sin embargo, pasan casi más de 20 años y por el 94, 93, 94, por primera vez se empieza a hablar de un programa que es el PEMETIC, que es el antecedente de lo que ahora conocemos como el CONOCER, que es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, que depende de la SEP, que la SEP es la única que puede certificar competencias. En este caso se certifican competencias laborales. Es la primera vez que se institucionalizan las competencias en México. Es más o menos en 1995, cuando se forma el CONOCER. Bueno, pero en los espacios escolares tiene menos de una década. Entonces, pensemos en nuestro sistema como nuevo en este asunto de las competencias. En educación preescolar, el primero que habla de competencias es el programa de educación preescolar de 2004. ¿Qué estamos hablando? Menos de una década, les decía. Menos de una década, estamos hablando apenas de espacios escolares en competencia. También está por ahí del 2006, empieza el programa de competencias comunicativas en el área de español en educación primaria. Las competencias comunicativas se empiezan a trabajar un poquito antes, por ahí de los 1997, 1998, 99, en el nivel medio superior, y es hasta el 2000 que pasan a la educación básica.